Gracias por tu libertad, por la libertad que tú nos has dado, Señor, a nosotros, a los que son hijos tuyos, por medio de Cristo. Damos gracias, Señor, porque hemos podido alabarte, hemos podido adorarte, contemplar, Señor, tu gracia, tu paciencia, tu misericordia para con nosotros. Ahora te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes. Que por tu Espíritu, Señor, traigas tu palabra y sea aplicada a nuestro corazón. Danos oídos para escuchar. Danos un corazón, Señor, que reciba tu palabra y que esté dispuesto a obedecer. Trata con nosotros, Señor, con esas áreas que tienen que ser tratadas. Señor, tu palabra es para consolar, para redarguir, para advertir, para reprender, para edificar. Señor, trata con nosotros según nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hay una escritura, abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. El domingo, hace 2 domingos, prediqué un sermón acerca del regreso de Cristo y no lo prediqué entero, y luego me di cuenta que tenía 2 sermones en uno. Entonces, este va a ser la segunda parte, en la cual hoy va a ser expuesta la palabra, el glorioso regreso de Jesucristo. Dice la Escritura en Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 11, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Hace 2 semanas estuvimos considerando el advenimiento de Cristo y estuvimos observando la semejanza entre esos 2 advenimientos. Tanto el primero, que ya se efectuó cuando Cristo vino a hacer la redención por su pueblo, por medio de su muerte, y el segundo, que está por efectuarse. Los 2 advenimientos son personales y físicos. El regreso de Cristo será inesperado para la gran mayoría. Así como en su primera aparición, pues solo unos pocos esperaban la promesa del Mesías. Él vendrá para dar su recompensa a los suyos, a aquellos que le aman y esperan su venida, y también para dar su justa retribución, esto es, ira y enojo, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. También consideramos la desemejanza entre los 2 advenimientos. Él vino como un niño indefenso, pero ahora vendrá ceñido de gloria y poder. Un pesebre fue su cuna, en su regreso se sentará en su trono. Perteneció a una familia pobre de Galilea y fue un simple carpintero hasta que comenzó su ministerio, pero en el postrer día, cuando el Cristo regrese, Él tomará todo el universo y dirá: es mío. Vino como un cordero para el sacrificio, pero vendrá como el león de la tribu de Judá. Sufrió una muerte humillante y Dios le resucitó de entre los muertos y lo exaltó hasta lo sumo. Vino como nuestro Redentor y aparecerá de nuevo como el juez de todo el universo. Los hombres le despreciaron y se burlaron de él, pero Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, al cual todos doblarán sus rodillas delante de él. Qué diferente será en su segunda venida. Es el mismo Jesús, pero qué cambiado estará. Él no vendrá para servir, sino para gobernar, para recompensar a los suyos y para pronunciar sentencia sobre todos sus enemigos. Estuvimos considerando también algunas aplicaciones a este gran acontecimiento y una de ellas era que despertemos a la realidad de este suceso, a que tengamos una clara perspectiva
de esta gloriosa verdad. El tiempo de su regreso, estuvimos viendo. ¿El cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Que se demora? Decíamos, considera la paciencia de Dios. Considera la paciencia de Dios. El Señor, como está escrito en 2 de Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también hicimos una pregunta, o varias preguntas. ¿Qué tipo de personas debemos ser ante el regreso de Cristo? ¿Cómo debemos esperar a nuestro Señor Jesucristo? Y consideramos la exhortación del apóstol Pedro, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Es una espera, es la convicción y la certeza de que el Señor volverá conforme a su promesa. Pero también es un apresúrate, apresurándoos. Es una espera y un apresurándoos para la venida del día de Dios. Es estar con expectación, preparados, con alegría, con gozo, vigilantes, con el fuerte deseo que llegue ese día, con gozo, haciendo lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. Y terminamos considerando unas preguntas. ¿Por qué gastar tantas energías y tener tanto afán por las cosas que están a punto de ser destruidas? ¿Por qué tanto afán? Y también otra pregunta. ¿Te encuentras tú entre ese número que Jesucristo viene a buscar? ¿Te encuentras tú entre ese número? ¿Eres tú de los que aman la venida de Cristo y la esperan? ¿Esperas, deseas con toda tu alma y estás vigilando con prudencia el regreso de tu Señor? Hoy quisiera profundizar un poco más acerca del regreso de Jesucristo. Y quisiera reconocer que han sido de gran utilidad ideas y comentarios de hombres como Thomas Watson, en el cual me ha apoyado, Charles Spurgeon, y también el comentarista William Hendrickson y otros más cercanos a nosotros, el pastor José Antonio Arias. Ideas que ha aportado él también para poder yo profundizar un poco más en este sermón. Primero quisiera que consideráramos por qué un creyente puede vivir no esperando el regreso de su Señor. ¿Qué obstáculos puede haber en él para no desear con todo su corazón que llegue ese día? Sí, que llegue ese día, dice el creyente. Yo sé que el Señor vuelve. Yo quiero que regrese y sé que va a ser glorioso. Pero todavía no. Todavía no. Que todavía no venga. Lo primero hay que hacer una distinción entre la muerte y la segunda venida de Cristo. Lo he visto importante hacer esta distinción. Hermanos, es lícito en cierto sentido, si nos encontramos a las puertas de la muerte, sintamos preocupación por los nuestros, que aquí se quedan. Nuestra responsabilidad es arreglar los asuntos de nuestra casa antes de nuestra partida. Ese es el principio que vemos en las Escrituras, poner en orden nuestra casa. Eso es lícito, que haya una preocupación por nosotros. Es lícito también que sintamos temor. Es algo que no es natural, la muerte. El hombre no fue creado, nuestros primeros padres, para que murieron a causa del pecado. Es algo que se nos escapa, que no entendemos bien cómo va a ser en ese momento. La palabra de Dios llama que en ese proceso es como atravesar un río. O también la palabra de Dios lo llama valle de sombra de muerte. A ese momento que todo hombre debe atravesar, si no viene antes el Señor, es comprensible. Aunque deberíamos armarnos con el pensamiento que el apóstol Pablo tenía. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, dice Pablo,
lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor estar con Cristo que quedar aquí. Es muchísimo mejor. Cuando Pablo escribió esta epístola estaba preso en Roma. Y lo más probable, pensaría él, es que lo iban a ejecutar. Él no sabía que lo iban a soltar. Luego más tarde sabemos que lo vuelven a meter preso y ya sí, lo ejecutaron años después. Pero él pensaría que lo iban a ejecutar. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte para Pablo era ganancia, pues ella era la puerta para estar con Cristo, donde obtendría un mejor conocimiento, donde ofrecería un servicio más dedicado al Señor, donde experimentaría un gozo más exuberante, el cual no experimentó aquí, en su carne, y para ofrecer una adoración más extasiada. Estar con Cristo, hermanos, es muchísimo mejor que permanecer aquí. Ahora no estoy diciendo que debemos desear la muerte, sino prepararnos porque es una realidad para todos nosotros. Lo que debemos desear y pedir al Señor es que el tiempo que Él nos permita estar aquí, andemos como es digno de nuestro llamamiento, andando como a Él le agrada. Pero en lo referente a la venida de Cristo, vuelvo, ¿qué obstáculos puede haber en el creyente para que no desee con todo su ser el regreso de Cristo? Hay muchas causas. Yo he escogido 3, que las veo las más importantes, pero hay muchas más. La primera causa es por la falta de comunión con el Señor. Esa es la primera causa. Algunos piensan que tener comunión con Dios es orar unos minutos por la mañana antes de irse al trabajo, pidiendo la protección de Él y de los suyos, dar gracias por los alimentos en el almuerzo y en la cena, y en la noche, si no están muy cansados, orar unos segundos antes de dormir. Hay no pocos que profesan la fe evangélica, que pueden estar días sin leer sus Biblias, solo se conforman con venir el domingo a escuchar el sermón del predicador. Dicen conocer a Cristo, pero no le conocen. No le conocen. Y digo que no le conocen en el sentido personal, en el sentido privado, personal, de comunión con Él. Sí le conocen de una manera intelectual, conocen algo de Cristo, algo de lo que Él hizo, algo de lo que Él dijo, pero no de una manera viva y personal. Jesús dijo en Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Claramente Cristo nos está diciendo que aquellos que guardan su palabra son los que verdaderamente le aman. Y estos serán amados por el Padre, y tanto el Padre y el Hijo vendrán a Él. Vendremos a Él y haremos morada en Él, es que podremos tener comunión íntima con el Padre y el Hijo, y ellos con todos aquellos que guarden su palabra. Pero ¿cómo vamos a guardar su palabra? Y aquí palabra se refiere a sus mandamientos. ¿Cómo vamos a guardar sus mandamientos si no los conocemos porque no leemos la Biblia? ¿Cómo la debemos leer? ¿Y cómo vas a tener comunión con Cristo y con el Padre si no obedeces lo que comprendes y dices creer? El que me ama, guardará mi palabra. Ante tal declaración de nuestro Señor, lo que nos está diciendo que los que no obedecen no lo aman y no tienen comunión con Él. Es nuestro amor manifestado en obediencia al Señor lo que mantiene encendida la llama de la comunión. Es nuestra obediencia. Nuestra obediencia al Señor. De igual forma, el decaimiento y enfriamiento de nuestro amor por Cristo nos aparta de la comunión. Esto es, de seguir conociéndolo íntima y personalmente. He conocido a algunos creyentes que te cuentan experiencias del amor de Cristo y sus tratos con ellos en el pasado y de lo que han hecho ellos por Cristo en tal y cual ministerio que estuvieron, pero no hablan del trato del Señor con ellos ahora en el presente.
Son cosas del pasado, lo que el Señor trató con ellos, pero no ahora en el presente. No tienen nada que contar. Y no es que el Señor se aparta o que Cristo haya cambiado, no es que el amor de Cristo por nosotros se haya enfriado o el amor de Cristo haya decaído por nosotros. Somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros los que nos hemos enfriado, los que hemos decaído y los que terminamos apartándonos. Si es un verdadero hijo de Dios, el Señor no lo va a permitir. Podrá estar un tiempo así, pero el Señor no lo va a permitir. En Apocalipsis leemos el mensaje del Señor a la iglesia en Éfeso, las cosas buenas que reconoce de ella y también lo que Él tenía en contra de esta iglesia. Hablan sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, por favor. Y allí el Señor les dice en el capítulo 2, versículo 2, empieza a decir las cosas buenas de esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, le dice el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, la falta de amor a Dios es el fundamento de la apostasía. La semilla en la parábola que no tenía raíces representa a los que se apartan. El que no tiene amor de Dios arraigado en su corazón se apartará en el tiempo de la tentación. El que ama a Dios se apegará a Él, como Ruth a Noemí, que le dijo: donde quiera que vayas iré yo, donde tú murieres moriré yo. Pero el que no tiene amor a Cristo hará como Orfa con su suegra, la besó y se despidió de ella. Aquel que ha sido amado por Dios, amará a Dios. Así que tú que tienes amor a Dios, esfuérzate en mantenerlo. No permitas que tu amor muera o se apague. Porque el amor es como el fuego. Es susceptible a apagarse. Has dejado tu primer amor, le dice el Señor. Has dejado tu primer amor. Por eso el Señor exhorta a esta iglesia y le hace esta advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Consideren la gracia de Cristo para esta iglesia. Cómo el Señor trata con esta iglesia. Pero también la amenaza severa que el Señor le hace, versículo 5, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda de dónde has caído, le dice el Señor, arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, ¿cómo podemos impedir que nuestro amor se apague? Y si se está enfriando, no se enfríe más, sino que sea vivificado. Porque todos somos propensos a que nuestro amor se enfríe, nuestro amor por Cristo. Y no amar a Cristo como Él quiere que le amemos. Pues primeramente, hermano, hermana, vigila tu corazón cada día. Vigila tu corazón. Observa los primeros síntomas de insensibilidad y descuido y utiliza todos los medios de gracia para vivificarte. Dedica mucho tiempo a la oración, en privado con el Señor, la meditación y la conversación santa. Fíjense en Efesios capítulo 5, 18 al 20, el apóstol Pablo escribió a esta misma iglesia antes de que el Señor, por medio de Juan,
diera esta advertencia a esta iglesia y les dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y sigue: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque podemos cantar y no alabar a Dios en nuestros corazones. Por eso dice, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Dando siempre gracias a Dios por todo. Por todo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Haz esto. Haz esto. Da gracias a Dios por todo. Alaba al Señor en tu corazón. Dando gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haz que tu ferviente petición a Dios sea que Él te dé un corazón que le ame. Que le ame. Si amas al Señor, querrás estar con Él. Querrás pasar tiempo con Él. ¿Es tu deseo estar con el Señor? ¿En privado? ¿Es tu deseo? Si nuestro amor a Dios no aumenta, hermanos, pronto menguará. Pronto menguará. Si no se sopla el fuego, pronto se apagará. Por tanto, los que somos cristianos deberíamos, por encima de todo, esforzarnos en fomentar y estimular nuestro amor a Dios. Esta exhortación estará desfasada, hermanos, cuando Cristo regrese o nosotros muramos y vayamos a su presencia, pues entonces la luz será clara y nuestro amor será perfecto. Pero ahora es oportuno exhortarnos mutuamente y a nosotros mismos a que nuestro amor a Dios abunde más y más. El segundo motivo, y aquí nos vamos a extender un poco más, por el cual el creyente no vive esperando el regreso de Cristo, es porque no tiene una conciencia limpia. ¿Y saben por qué? Porque no trata con su pecado. Por no tratar con su pecado. Dice en Romanos capítulo 8, dice versículos 12 y 13, así que hermanos, deudores somos. Pablo ha estado escribiendo anteriormente acerca, condenando a toda la humanidad, pero luego también abriendo el Evangelio y haciendo ver la justicia de Dios que es por la fe, salvando y justificando al hombre pecador solamente por la fe en Cristo. Y cuando llega a este capítulo, él dice, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La advertencia y el mandamiento vemos aquí. La advertencia, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. El mandamiento, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las advertencias de la palabra de Dios son claras para nosotros y también los mandamientos. Hermanos, si no tratamos con el pecado, no tendremos una conciencia limpia. El verdadero creyente ha muerto al pecado. Esto es, ha sido libertado del poder y del dominio del pecado y ahora vive bajo la gracia. Por eso Pablo sigue escribiendo en esta epístola. Entonces, ¿qué? Pues diremos, dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora que estamos en la gracia, ¿vamos a perseverar en el pecado? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos sido libertados, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Y hermanos, en el capítulo 6 de Romanos nos enseña la realidad de aquellos que hemos sido unidos a Cristo. El creyente ha sido sepultado juntamente con Cristo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Versículo 6 del capítulo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque así como Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque dice, porque en cuanto murió, prosigue Pablo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Está hablando de Cristo. Y ahora llega él al final de su conclusión. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso prosigue más adelante. Consideraos muertos al pecado. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ustedes que ya no están bajo la servidumbre de la vieja naturaleza, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y no estáis bajo la ley significa que no estamos bajo la maldición de la ley. La ley decía, el que no cumpla todo lo que está escrito en la ley, muera irremisiblemente. Pero ahora estamos bajo la gracia. No morimos. No estamos bajo maldición. Hay gracia para nosotros de parte de Dios, porque seguimos siendo pecadores. Pero hay gracia de parte de Dios. Hermanos, es una realidad gloriosa que en nuestra unión con Cristo hemos sido libertados de la condenación y del dominio del pecado. Y de la maldición del pecado. Pero aún no hemos sido libertados de la presencia del pecado. Y es una realidad, hermano, lo puedo decir por experiencia y como todo aquel que conoce la gracia de Dios y que es cristiano. La fuerza que aún tiene el viejo hombre en nosotros. Cómo se levanta y quiere salir. Cómo quiere manifestarse por nuestros miembros y salir. A veces parece que no está, pero de repente es como un torrente que arrasa con toda su fuerza. Y somos llamados ahora, que no estamos bajo maldición, a vivir bajo la gracia, usando los recursos que Dios nos ha dado. La exhortación es clara. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Presentaos vosotros mismos a Dios y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, hermanos, cuando el creyente no trata con su pecado, no mortifica su pecado con la ayuda del Espíritu Santo, entra en una espiral de culpa, condenación y vuelve a someterse a esclavitud, porque todo aquel que se somete para obedecer, ya sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia, se hace esclavo. Hemos de tratar con nuestros pecados. El mandamiento es hacer morir las obras de la carne. Consideraos muertos al pecado. No reine el pecado más. Cristo lo venció. Al viejo hombre fue crucificado. Ahora es otro el que reina. Es Cristo. Por eso dicen, no reine. Por tanto, presentaos vosotros mismos a Dios. Hermanos, podemos estar cargados con la culpa e ir al Señor, confesar nuestros pecados, llorar incluso por nuestros pecados y debilidades, apartarnos de ellos de una forma exterior y no mortificar el pecado. Y no tratar con nuestros pecados. Hermano, hermana, ¿estás tratando con tus pecados? ¿Estás tratando con la raíz? ¿Estás negándote a ellos? Podemos hacer una reforma exterior, pero eso no bastará. Podemos hacer como que todo está bien. El creyente que no mortifica todos sus pecados se esconderá en sus propias obras, así como hicieron nuestros primeros padres en el Edén, que cubrieron su desnudez con hojas de parra,
pero esas obras le aliviarán temporalmente al creyente. Será un alivio temporal. Estará haciendo esto y aquello, yendo para aquí y yendo para allá, haciendo cosas y otras cosas aquí, pero no lo que verdaderamente tiene que hacer, que es tratar con sus pecados en aquellas áreas que él sabe. Por eso hay creyentes que tienen temor a ese glorioso y gran día del regreso de Cristo, porque no tienen una conciencia limpia, porque no tratan con sus pecados, no lo mortifican. Pero hermanos, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y la Escritura dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué preciosa promesa, hermanos. Me ha sido de alivio cuando me he visto abatido por mi pecado, por la lucha. Vivificará aquel que levantó a Cristo Jesús por su Espíritu, Dios el Padre, vivificará por su Espíritu vuestros cuerpos mortales. Es consuelo para el abatido cristiano, para todo aquel que tiene este conflicto en él, como Pablo lo tenía. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Hermanos, aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, ¿yo no hago nada? ¿Y que lo haga el Espíritu por mí? No. No, porque el mandamiento es que hagamos morir por el Espíritu las obras de la carne. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad no satisfacer los deseos y las pasiones de la carne. No es el Espíritu Santo el que no tiene que satisfacer, somos nosotros, pero es por el Espíritu de Dios. Vivificar. El Espíritu Santo va a estar vivificando en nosotros, trayendo esa nueva vida, fortaleciendo a ese nuevo hombre interior. Él viene a morar en los redimidos. Ellos serán vivificados. Es decir, a ellos el Espíritu va a aportar todos los recursos para que el pecado que fue quitado del trono del corazón no prevalezca, no reine en ellos, sino más bien el pecado sea subyugado. Esta es la única fuente de donde emana todo lo necesario para hacer morir el pecado, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha sido dado para esta tarea. Hay una analogía que me compartió mi esposa que yo pude entender un poco mejor y me parece muy interesante y lo quiero compartir con ustedes. No sé si han ido alguna vez a una feria, creo que sí, y allí en la feria te encontrarás con diferentes atracciones y pruebas de superación, como el martillo de feria. ¿Algunos saben lo que es el martillo de feria? Bueno, el martillo de feria es una atracción para niños y para adultos, donde los participantes prueban su fortaleza. Consiste en coger un mazo, golpear con toda su fuerza el blanco, el cual acciona un contrapeso que, dependiendo de la fuerza con que tú lo golpeas, subirá hasta la campana y sonará, y así obtienes el premio. Ese es el martillo de feria. Pues imagínese ese niño que agarra ese martillo. Casi no puede ni con él. ¿Qué va a golpear ese niño? ¿Qué peso? No va a subir. No va a sonar la campana. Pero de ahí está. Para que lo logre, el padre agarra con el niño el martillo, porque sabe que si no le ayuda no va a sonar la campana. Y al final es el padre, que el que está con los niños, agarrado, pero es el que pega. Y sube el contrapeso y suena la campana. Así con nosotros, hermanos. Por nosotros mismos no podemos. No podemos. No podemos. Pero estamos bajo la gracia. Y es por el Espíritu de Dios. En nosotros está el deseo, como ese niño. Él quiere tocar la campana. Él quiere esforzarse. Él quiere poner toda su... Quiere hacerlo. Pero es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es nuestra parte, hermanos? Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Este versículo y otros como Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12, nos aporta la idea de negarnos,
de renunciar a nuestra vida anterior, a los deseos que teníamos antes de ser llamados por Dios. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos, la gracia nos enseña, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, esto de enseñándonos que renunciando a la impiedad, ese negarnos, esa renuncia, hermanos, ¿eso sabe lo que significa? Conflicto, lucha, sufrimiento. Pero por amor a Cristo me niego a mí mismo. Por amor a Cristo renuncio a que eso salga de mí, de mi corazón. Me considero muerto al pecado y lucho. Lucho. Va a doler. Cuesta. Cuesta. Para no obedecer a los impulsos del viejo hombre y así satisfacer sus demandas, sus deseos y sus pasiones de la carne. Pero hermanos, miren el versículo, no es solo negarnos, no es solo renunciar, es vivir sobria, justa y piadosamente. Es negarnos, pero también es vivir de una manera. Hermanos, es imprescindible entonces buscar la ayuda del Espíritu de Dios para librarnos de toda esa obra que aún puede hacer en nosotros el pecado. Porque miren el potencial de mal que hay en nosotros, las repercusiones que tiene en nuestra alma, en los que nos rodean, en nuestros hijos, en nuestros hogares, en la iglesia. Hay en nosotros un potencial grande para hacer daño, para hacernos mal mutuamente. Pero recuerden, hay uno muy superior al pecado que nos ha sido dado para poder mortificar el pecado, y es el Espíritu Santo. Hay uno más poderoso que el pecado, y Dios lo sabe, y por eso lo ha enviado, para consolarte, para guiarte, para fortalecerte, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Y podamos nosotros vivir en esa obediencia a Dios, por cuanto nos ha dado su Espíritu Santo. Tenemos un gran mal todavía dentro de nosotros. La presencia del pecado está ahí, todos lo sabemos. Pero tenemos un amigo con nosotros, el Espíritu de Dios. El Espíritu nos puede librar, nos puede ayudar, nos puede guiar. Por eso el apóstol Juan escribió, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hemos estado considerando los obstáculos por falta de comunión con el Señor, porque nuestro amor se ha enfriado y por no tratar con nuestro pecado, por no tratarlo seriamente. El último motivo, más brevemente, es por un apego a las cosas de este mundo. Por un apego a las cosas de este mundo, el creyente no quiere que todavía venga Cristo. No me estoy refiriendo a cosas ilícitas, sino a cosas lícitas. No a cosas pecaminosas, sino a cosas que no son malas en sí mismas, pero no darles el lugar donde deben estar o el valor que debemos darle, pueden llegar a ser de tropiezo. Pueden ser cosas, pero también pueden ser personas. Hay 3 sucesos trascendentes que Dios son los más importantes. 2 de ellos ya ha obrado Dios y falta uno. Uno de ellos ha sido la creación. Dios creó todo lo que vemos en 6 días de lo que no se veía. El otro es la segunda persona de la divinidad, cuando Él vino, se hizo hombre y murió a manos de sus criaturas. Y el tercero está por cumplirse, hermanos. Ante este glorioso acontecimiento del regreso de Cristo, hay creyentes que ven en ese día como un día que se les acaba lo bueno que ellos conocen. Ven ese día como pérdida. Y es porque tienen un apego a las cosas, un apego a esta vida y a las cosas que tienen o quieren tener en este mundo. En Lucas capítulo 17
del 26 al 30, nuestro Señor Jesucristo dijo: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y aquí estamos viendo por las palabras de nuestro Señor lo que nos está transmitiendo es el carácter repentino mismo de la venida. Y eso señala la necesidad de guardarse contra la falta de preparación y descuido. Durante los días de Noé, es decir, cuando este predicador de justicia estaba construyendo el arca y exhortando a la gente, y esta gente ellos se negaron a recibir de corazón lo que él estaba diciendo y estaba haciendo. No se preocuparon, continuaron viviendo como siempre, comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento. La pregunta podría hacerse: ¿qué hay de malo en estas actividades? Nada en absoluto. No hay nada de malo. De hecho, por medio de ellas los hombres pueden glorificar a Dios, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10. Pero hermanos, y esto es para el creyente también, pero cuando el alma se ve enteramente envuelta en ellas, de modo que asuntos tales como estos se convierten en fines en sí mismos y se descuidan las tareas espirituales y las necesidades del alma, ya no son una bendición, sino han llegado a ser una maldición. Ahora son evidencias del materialismo grosero, de la seguridad falsa y del egoísmo. Los hombres del día de Noé no comprendieron su situación peligrosa hasta que fue demasiado tarde. Repentinamente hizo su aparición el diluvio, y en el original la palabra es cataclismo. Para ellos fue indudablemente una catástrofe, porque los destruyó a todos. La gente de Lot, la gente del día de Lot estaba también ocupada en los asuntos ordinarios, nos dice la palabra de Dios, de la vida: comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. Nuevamente, nada hay de malo en todo esto. Lo que estaba definitivamente malo, sin embargo, y no solamente para ellos, sino para todos nosotros, era el hecho de que sus mentes y corazones estaban absolutamente absorbidos en estos asuntos. No se dieron el tiempo de satisfacer las necesidades de su alma. Eran totalmente y completamente egocéntricos. Lot vivió entre ellos como un hombre justo que estaba angustiado por sus vidas inmundas. Los habitantes de Sodoma no prestaron atención, aun cuando el mandato de Dios a Lot de dejar Sodoma y salió, la gente en general siguió adelante con sus negocios como costumbre. Entonces llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Ahora se hace la pregunta: ¿por qué eligió Jesús a Noé y a Lot como ejemplos de hombres que prestaron oídos? Porque ciertamente, en vista de Génesis capítulo 9 con referencia a Noé y Génesis capítulo 19 con referencia a Lot, estos dos personajes del Antiguo Testamento no eran exactamente ejemplos de virtud, porque uno se emborrachó y así fue maldecido su hijo, y Lot tuvo incesto con sus dos hijas. Sin embargo, el punto es que los dos prestaron atención a las advertencias de Dios. Noé edificó un arca que les puede haber parecido a muchos como la cosa más necia posible en aquel tiempo. Y en cuanto a Lot, cuando Dios le ordenó que saliera de Sodoma, lo hizo, aunque con un cierto grado de vacilación, pero salió. Y aunque estos dos hicieron los preparativos necesarios en obediencia a los mandatos de Dios, las multitudes indiferentes perecieron. En ambos casos los alcanzó la destrucción repentina, el agua los ahogó y el fuego y el azufre los consumió. Y así dice Jesús, será también en el día en que el Hijo del Hombre en su venida se ha revelado con toda su gloria. Hermanos, es lícito
y no hay nada de malo en estas cosas. Pero cuando el creyente vive absorbido por estas cosas y se le da más importancia en vez de anhelar el regreso de su Señor, algo anda mal en ese creyente. Algo anda mal. Sí, yo sé que Cristo viene pronto, pero todavía no. Todavía no. Es que quiero casarme. Es que quiero disfrutar de mi casa. Tú no sabes lo que me ha costado tenerla, todo el esfuerzo, energía, dinero invertido para tener mi casa. Es que quiero que mis hijos vayan a la universidad y sean algo. Que no venga Cristo todavía. Y quizás no lo digan con su boca, pero está en el corazón y lo piensan. ¿Acaso, hermanos, pensar así no evidencia que sus mentes y corazones están totalmente absorbidos en esos asuntos? El mandamiento es claro de nuestro Señor: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y se lo está diciendo a sus discípulos, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y los afanes de la vida. Y nos podemos sorprender que llegue al punto de hacer las advertencias como males tales como la disipación. Esto es una indulgencia excesiva de los placeres y las borracheras. Pero, hermanos, ¿no es evidente en el día de hoy que quizás, hemos mirado a nuestro alrededor y hemos visto que muchos buenos miembros de iglesias o quizás exmiembros han arruinado sus vidas o la están arruinando al ceder exactamente a estas tentaciones? ¿Y está alguien libre de la tentación de entregarse a la ansiedad por las preocupaciones de la vida diaria? Al apoyarse en los recursos propios que se imagina tener o tiene, y al descuidar la oración, uno puede caer fácilmente en la trampa. Contra estas cosas el Salvador hace una advertencia que es muy necesaria. Lo hemos leído. Mirad también por vosotros mismos. Mirad. El segundo punto, y para terminar, consideremos los beneficios de vivir esperando el regreso de Jesucristo. Y nuestro ejemplo es la iglesia de Tesalónica. Vamos a abrir la Biblia allí. En la primera epístola a los tesalonicenses. Que sea de ejemplo para nosotros y de edificación. Dice así, versículos del 2 al 10. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Hermanos, Pablo se acuerda de la obra de la fe de estos hermanos, del trabajo de su amor y de la constancia o paciencia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Dice, la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. ¿Cómo sabía Pablo que su evangelio no llegó a estos hombres solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre? Porque estos hermanos, en medio de una gran tribulación, la cual no sabemos exactamente cuál era, suponemos que era persecución, ellos vinieron a ser imitadores de Pablo y sus compañeros y del Señor. No solamente creyeron las palabras, no solamente fue palabras, ellos las recibieron, pero fue el poder del Espíritu Santo, de vidas transformadas. ¿Y cómo? Pues recibiendo la palabra, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser ejemplo a otros hermanos de otras iglesias, como hemos leído. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y no solo estos hermanos divulgaron la palabra en otras ciudades cercanas, sino en todo lugar. Cómo estos hombres y mujeres recibieron al apóstol y la palabra que traía y se convirtieron de sus ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y eso era un testimonio en toda la región. Y luego dice la paciencia o constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperaban de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que dice quien nos libra de la ira venidera. Ellos estaban esperando a Cristo. Por eso toda la epístola está llena de la misma realidad, la venida del Señor Jesucristo. Dice Pablo, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, dice en el capítulo 2, versículo 19, o corona de que me gloríe. Y está hablando de aquel día. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Más adelante Pablo escribe también, en el capítulo 3, que su deseo es que el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, para que sus corazones sean afirmados, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, y añade, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y luego conforta sus corazones en el capítulo 4 acerca de aquellos que duermen en el Señor. Aquellos hermanos y familiares creyentes que habían dormido en el Señor. Y aquellos falsos maestros que estaban diciendo que ya la venida de Cristo ya se había efectuado. Y Pablo les tiene que escribir. Sí. Y que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Y les vuelve a presentar la realidad del regreso de Cristo. Y el apóstol da una serie de exhortaciones, luego un poquito más adelante en el capítulo 5, acerca de sus obligaciones para los que les presiden y amonestan y cómo se deben conducir en la iglesia. Y les dice que reconozcan a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan, que les tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Que sean pacientes, que no paguen a ninguno mal por mal, a que estén siempre gozosos, que oren sin cesar y den gracias a Dios por todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con ellos en Cristo Jesús. Y también les dice que se abstengan de toda especie de mal. Y termina con un deseo que bien podría convertirse en la oración de Pablo por ellos, en 1 Tesalonicenses 5:23. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, apuntando al mismo día, la misma idea, la venida de nuestro Señor Jesucristo. La obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo no fue algo temporal de la iglesia de los tesalonicenses, no fue algo temporal, un tiempo. Más tarde Pablo les vuelve a escribir otra carta en 2 Tesalonicenses, un tiempo más tarde. Y en el capítulo 1, versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda más con los demás. Su fe
amor y esperanza seguía creciendo. Y dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Ellos permanecieron firmes en el Señor en medio de todas sus tribulaciones. Las pruebas y las luchas y las tribulaciones no se fueron, pero ellos siguieron creciendo en la fe y en el amor y en la esperanza. Porque tenían su vista en aquel día, en el regreso de Cristo. Y esta verdad es la que recibieron de parte del Señor a través del apóstol Pablo. El regreso del Señor Jesucristo. Por eso vivían de la manera que el Señor les mandaba. Por eso se podían conducir de esa manera en la iglesia. Es por esta esperanza que ellos podían soportar todas las tribulaciones. Es por amor a Cristo y su celo de que Él fuese glorificado en ellos, que se esforzaban en andar en santidad, absteniéndose de todo mal por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Así que la doctrina del regreso de Cristo, hermanos, nos debe hacer más diligentes en nuestros deberes, en ser imitadores de nuestro Señor. Esta verdad recibida, creída y esperada con paciencia tiene un poder santificador en nuestras vidas, la cual nos hace tratar con nuestros pecados, nos hace clamar al Señor para que Dios nos dé un corazón que le ame más. Y también nos hace darle el valor apropiado a las cosas y ponerlas en su lugar. Hermanos, será un día grande y glorioso. Un día grande y glorioso. La creación gime, nos dice el apóstol Pablo, por ese día, pues será libertada de la esclavitud, de la corrupción, y espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gemirá la creación y no gemirás tú, hermano y hermana, por ese día. ¿Gime la creación y tú no gimes? Dice que los verdaderos creyentes gimen también. Los cielos y la tierra que ahora vemos van a ser renovados completamente. Renovados, y ya no serán como son ahora. No serán como los conocemos ahora. Serán cielos nuevos y una tierra nueva donde morará la justicia. Tendremos, hermanos, un cuerpo nuevo, totalmente renovado. Ya no habrá presencia del pecado en nosotros. Habitaremos en esta tierra nueva y seremos semejantes a Él, porque le veremos como tal Él es, como nos dice el apóstol Juan. A los amigos que están entre nosotros, este mundo, como lo conoces, va a ser renovado. Tanto si Cristo viene hoy o tarda 100 años más en venir, tu realidad sin Cristo es igual de dramática y lamentable. Tus pecados no han sido perdonados porque no has pedido a Dios en arrepentimiento y con el sincero deseo de dejarlos, que los perdone. Y amigo, si no lloras por tus pecados ahora, llorarás el día que te presentes delante de Él. Llorarás. Y no estarán tus padres contigo. No estará tu esposa ni tu esposo, no habrá nadie contigo. Estarás tú frente a Él. Si no lloras tus pecados ahora, llorarás en ese día. Lamentarás amargamente no haberlo hecho cuando podías y debías hacerlo. Llorarás y te maldecirás a ti mismo por ello. ¿Por qué no buscarle ahora como tu Salvador en vez de encontrarte cara a cara con Él como tu juez? El Señor dice hoy, venid a mí y viviréis. Y recuerda que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen como tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, Él es paciente para contigo, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hermanos, incluyamos esta verdad gloriosa cuando evangelicemos y también incluyámosla en nuestras predicaciones. Y quiero terminar con unas preguntas para cada uno de nosotros y las contestes a ti mismo. Si viniera Cristo hoy, ¿cómo andarías en ese día? ¿Cómo andarías si supieses que hoy Cristo viene?
¿A quién pedirías perdón? ¿Qué asuntos pendientes arreglarías que no estás arreglando? Dice la Escritura que si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Estaría pendiente. De igual manera, velemos nosotros para cuando el Señor venga, le recibamos con gozo y con toda confianza. Y no nos avergoncemos delante de Él. Vamos a orar.